Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Opiniones, en especial al primer programa del año 2019, iniciando ya con temas de interés para su propio interés personal en cada uno de sus hogares. Les queremos dar la bienvenida en este día al licenciado Alan Estrada, quien es de la Academia de Constitucionalistas, que es el invitado de nosotros, para que hoy podamos analizar un tema que ha estado sonando e iniciando con este año, que ha sido bastante polémico y que hemos tenido que irle dando seguimiento por situaciones que ha realmente alterado a la misma sociedad, ha provocado manifestaciones en días anteriores, y esto implica tener que realmente analizar para poder informar a la población. Ha tenido el temor de que se ha querido dividir a la misma población con versiones que vienen del mismo gobierno, con versiones que emiten personas particulares, pero hoy queremos que usted también realmente mire un análisis, analice y podamos darle la información necesaria para que podamos ir entendiendo cómo se ha ido desarrollando este tema. Hoy hablaremos de la CICIG y el Estado, cómo ha estado enfrascado en una lucha. Y le damos la bienvenida, licenciado, gracias por estar acá con nosotros y esperamos poder informar a la población. Vamos a iniciar con una pequeña, algo de lo que inició el año pasado, porque hoy la CICIG está fuera ya del país, porque hay un amparo, pero que inició más o menos a finales del año pasado. ¿Cómo nos puede ilustrar todo un pequeño resumen de este tema? Muchas gracias, licenciado. Un cordial saludo para todas las personas que nos observan esta noche. Para iniciar este tema es importante señalar que Guatemala forma parte de la comunidad internacional y como parte de la comunidad internacional se firmó un tratado internacional con Naciones Unidas, que es una institución de carácter internacional, y esta institución pues decidió crear un ente que se iba a encargar de combatir la corrupción juntamente con el Ministerio Público aquí en Guatemala. El objetivo de la creación de esta comisión era básicamente coadyuvar con la función del Ministerio Público a fin de desarticular cualquier organización que dentro del Estado estuviera generando impunidad y principalmente corrupción. Bajo esa premisa se firmó un tratado. Este tratado fue ratificado por el gobierno de Guatemala y entró en vigencia en el país. Allá en el año 2007 fue firmado este tratado entre Naciones Unidas y Guatemala, el Estado de Guatemala. El tratado inicialmente señalaba que iba a durar 2 años la Comisión Internacional aquí en el país y que durante esos 2 años la función de la Comisión iba a ser tratar de desarticular esas instituciones y transferir posteriormente las funciones de la Comisión y fortalecer al Ministerio Público a fin de que cuando terminara el mandato de la Comisión el Ministerio Público pudiera seguir trabajando sin necesidad de la Comisión, pero ya con fortalezas específicamente contra la lucha para desvanecer el tema de la corrupción dentro del gobierno. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque mucho se ha hablado sobre el mandato de la CICIG, mucho se ha hablado sobre la polarización social que se está viviendo, mucho se ha hablado sobre tratados internacionales, sobre si se lesiona o no se lesiona la Constitución. Pero hay que ser realistas en algunos aspectos que creo que vale la pena que la población conozca la realidad, y hay que ser objetivos también en nuestro pensamiento, tomando en consideración los fines de la comisión, cómo es que viene aquí al país y principalmente cuáles han sido las funciones que ha desarrollado puntualmente en apoyo a la lucha contra la corrupción. Recordarán nuestros televidentes que hubo un momento muy crítico en el país en el año 2015, justo en el proceso electoral anterior, cuando previo a las elecciones se dio a conocer por parte de la CICIG que el presidente de la República, juntamente con varios funcionarios, altos funcionarios del país, pues estaban involucrados en actos de corrupción, y eso desencadenó en la destitución del presidente, la renuncia del presidente, la renuncia de la vicepresidenta, varios ministros encarcelados, personas que trabajaban para la Superintendencia de Administración Tributaria, y una persecución muy fuerte en contra de muchos políticos que habían participado en instituciones públicas y que lamentablemente se les señalaba de que habían cometido actos de corrupción.
Bajo esta premisa hay que tomar en cuenta que el mandato de la CICIG, si bien inicialmente vencía en el 2009, el acuerdo fija que, y como se da en todos los países, que el obligado a ratificar si existe la continuidad de estas instituciones es el presidente de la República. Específicamente el término que utiliza la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados es el término jefe de Estado. Y en Guatemala el jefe de Estado es el presidente, y para el caso, el presidente era a quien le competía renovar el mandato de la CICIG. En el caso de Guatemala, Álvaro Colón ratificó el mandato de la CICIG por otros 2 años más. Posteriormente, el presidente Otto Pérez Molina ratificó el mandato de la CICIG por 2 años más. Y en ese íter estaban cuando fue perseguido el presidente Otto Pérez Molina. De hecho, han habido declaraciones donde él dice que se arrepiente de haber ratificado el mandato de la CICIG por 2 años más. Pero es de tomar en cuenta que es una facultad del presidente el tema de abordar si continúa o no continúa la CICIG en el país, debido a que lo que firmó el Congreso inicialmente allá en el año 2007 era en torno específicamente sobre el mandato de 2 años. Ese mandato de 2 años ya finalizó en el 2009, y lo que ha venido es sufriendo ciertas prórrogas ese tratado. Para lo sucedido en el 2015, la CICIG toma un empuje muy interesante, y vale la pena mencionar este empuje porque el país se vio enfrentado bajo 2 posturas, y la primera era básicamente quién está luchando contra la corrupción, y muchos pensábamos que era únicamente la CICIG, pero el trabajo era en forma conjunta, porque el mandato no permite que solo la CICIG sea la que realice la actividad, sino que también el Ministerio Público coadyuve con la investigación. De esa cuenta, uno de los factores más importantes que tuvo esa actividad en el año 2015 de la CICIG es quien dirigía el Ministerio Público, y recordarán nuestros televidentes que era la licenciada Telma Aldana. Durante esa época la población se decantó por esa situación que dio a conocer la CICIG y el Ministerio Público en conjunto, aquellas imágenes donde mirábamos a Iván Velázquez con Telma Aldana dando a conocer, y creo que se hizo un poco consuetudinario el hecho que fueran los días jueves, que les llamaban los jueves de CICIG, donde habían señalamientos en contra de funcionarios del sector público, en los cuales se hacía ver que se habían girado órdenes de captura y que existían investigaciones realizadas tanto por el Ministerio Público como por la CICIG. A partir de esa situación, el Ministerio Público también cobró cierta fortaleza, y el mandato de Telma Aldana, que finalizó recién el año pasado, se sostuvo a partir de que la investigación del 2015 arrojó otros casos que involucraron ya no solo a funcionarios de gobierno, sino que también algunos empresarios, personas con mucha capacidad económica en el país, inclusive de medios de comunicación, que se vieron acorralados y que en determinado momento se giraron inclusive órdenes de captura. Y aquí hay que tomar en cuenta también que el televidente debe tener claro que quien gira las órdenes de captura no es ni la CICIG ni el Ministerio Público. Es decir, eso de que quien metió preso a determinado funcionario fue la CICIG o el Ministerio Público no es cierto. Quien gira las órdenes de captura son los jueces, y los jueces son los que deciden si una persona se va detenida o simplemente se le cita para un juicio. Esto hay que tenerlo muy en claro, porque también ha creado una confusión social esta situación, por el hecho simplemente de que muchos empresarios y muchas personas, muchos políticos del país se vieron acorralados por investigaciones que se iniciaron en contra de ellos, pero jueces fueron los que dictaron las órdenes de captura, en muchos casos algunos prófugos. A partir de esta situación, el país empezó a vivir una convulsión muy interesante, principalmente a partir de los medios de comunicación y las redes sociales, que jugaron un papel muy interesante en el país, generando una polarización en 2 grupos, unos pro CICIG y otros pro, podríamos decir, los funcionarios o los empresarios que estaban siendo señalados por la CICIG. Y se da una nueva caja de Pandora, que así le denominaron a ese caso, y es cuando se destapa los problemas que tenían los familiares del presidente de la República, actualmente Jimmy Morales, entre ellos el hijo, el hermano del presidente, dentro de la actividad sobre un tema de facturas de las empresas que ellos manejaban. Y sobre esto, pues vale la pena mencionar que existió una separación entre el gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, y la CICIG en relación específicamente a ese problema que se da.
recordamos que cuando empieza el gobierno del presidente Jimmy Morales era una armonía entre la CICIG y el gobierno. De hecho, hasta hubieron propuestas para reformar la Constitución, para mejorar el tema del servicio civil dentro del Estado, para mejorar la ley de contrataciones del Estado y, por último, la ley electoral y de partidos políticos. Ese año 2016, en respuesta a lo que había pasado en el año 2015, el Congreso trabajó muy fuertemente de la mano con la CICIG y de hecho los diputados actuales fueron los que propusieron y desarrollaron la agenda legislativa en función de lo que la CICIG había planteado. Y esta situación lo que generó es lo que tenemos hoy día, una ley de contrataciones del Estado muy fuerte, muy amarrada, donde inclusive resulta para el funcionario difícil ejecutar porque hay varios controles que tiene que pasar precisamente para que no haya corrupción dentro del gobierno. Y en segundo bloque, la ley electoral y de partidos políticos, que fue otra reforma muy fuerte que tuvo y que nos tiene en el proceso electoral en la forma en la que lo vamos a recibir este año, teniendo las elecciones en el mes de junio, limitando la campaña electoral anticipada, señalando, por ejemplo, los 3 meses únicos que vamos a tener sobre campaña electoral, funcionarios públicos que tengan ciertas restricciones para poder participar y principalmente algo que ha llamado mucho la atención es el tema de la limitación del transfugismo, que en el caso del Congreso, a raíz de esa reforma que tuvo la ley electoral y de partidos políticos, pues muchos diputados actualmente en el Congreso no van a poder participar en el proceso electoral en los próximos meses. Este escenario era el que se planteaba en el año 2016, donde había una armonía entre CICIG y en general todo el gobierno. Cambia inicialmente con esta postura en relación a la persecución penal en contra de los familiares del presidente. La CICIG también tiene cierta incidencia en algunos casos de relevancia, específicamente sobre persecuciones del conflicto armado, donde existen ciertos militares que son inclusive llevados a juicio, y que eso también tiene un trasfondo dentro del mismo gobierno del presidente Jimmy Morales, porque la cúpula del gobierno estaba integrada en gran mayoría por militares, entonces estos retirados que en ese momento empezaron a ser perseguidos penalmente. De hecho, el jefe de bloque de FCN, que fue miembro de la primera junta directiva, tiene una orden de captura pendiente de ser ejecutada. Entonces, esas cuestiones son las que generaron cierta división entre el legislativo, el ejecutivo y la CICIG. Posteriormente la CICIG minó la Corte Suprema de Justicia debido a que 2 magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia fueron llevados a los tribunales. Uno de ellos renuncia antes de que inicie el proceso político en contra de él, el otro está detenido actualmente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la CICIG durante el año 2016 empieza a tener un enfrentamiento directo contra los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el extra es que ese año 2016 elegimos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los magistrados de la Corte empiezan a tener una tendencia para respaldar la actividad de la CICIG y no la actividad de los funcionarios de gobierno. De hecho, muchos amparos que fueron conocidos por la Corte de Constitucionalidad, que fueron planteados por estos funcionarios con la finalidad de no llegar a prisión, fueron detenidos por la Corte de Constitucionalidad en respaldo a la actividad de la CICIG. Creo que ese tema de controles de frenos y contrapesos colaboró con el hecho de que la CICIG continuara con su labor y llegamos hasta el año 2018, donde hay un cambio de fiscal. Ese cambio de fiscal trascendió mucho porque quien iba a colocar a la fiscal era el presidente Jimmy Morales, y la terna que se le envió, él selecciona, considero yo, la persona que estaba más afín a él. Era lógico porque no iba a colocar a alguien que estuviera en contra de él y que lo siguiera persiguiendo penalmente, tomando en consideración que familia de él estaba siendo perseguida penalmente y ahora también el presidente había sido seleccionado como dentro de las investigaciones para ser perseguido, recordarán ustedes, por el tema de un financiamiento electoral ilícito, al ser él el secretario general del partido. Esto lo que generó también, recordarán ustedes que previo a que se publicara el hecho de que el presidente Jimmy Morales iba a ser perseguido, se le iba a iniciar un proceso de antejuicio, él hace la declaratoria de non grato de Iván Velásquez y busca expulsarlo del país. La Corte de Constitucionalidad viene y detiene esa expulsión de la CICIG. En ese entonces la declaratoria era específicamente sobre Iván Velásquez y no sobre la institución en sí. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros televidentes van a tener que diferenciar entre Iván Velásquez y la CICIG. Iván Velásquez no era todo la CICIG, sino que la CICIG, Iván Velásquez dirigía la CICIG, pero había un grupo de personas que están alrededor de él que respaldaban la actividad de la CICIG. Entonces la expulsión de Iván Velásquez lo que buscaba era
separar a alguien y colocar a alguien más. De hecho, el mismo presidente hizo ver dentro de sus argumentos del planteamiento del non grato la petición que se le hizo al secretario de Naciones Unidas para modificar quién era el que dirigía la CICIG y proponer otros nombres con la finalidad de que existiera una coordinación y seleccionara un nuevo comisionado para que sustituyera a Iván Velázquez. Esto no sucedió así. Llegamos al año 2018 y en septiembre el presidente hace público que en el año 2019, que es cuando vence el mandato, él no va a renovar el mandato, y a raíz de que no va a renovar el mandato de la CICIG, pues va a tener que finalizar la actividad de la CICIG en el país. Hasta septiembre estaba idónea la situación porque Iván Velázquez no había regresado al país, pero la CICIG seguía laborando con normalidad en el país, a sabiendas de que en el año 2019 se iba a hacer el cambio. Hay que tomar en cuenta también que en ese íter del cambio, la CICIG necesitaba oxigenarse con algunos aspectos y se lanza algún caso como el caso de aquí de Quetzaltenango, donde se detiene a varios exmiembros de la corporación municipal de aquí de Xela, y que esto también generó otro nuevo movimiento político porque los alcaldes en general del país forman una alianza para cubrirse, y algunos de ellos respaldan al gobierno de Jimmy Morales con la finalidad de estar en contra de la CICIG, y creo que eso polarizó más todavía la situación que se estaba viviendo en el mes de septiembre. Iniciamos el año con una bomba, ya que el presidente de la República señala que no va a dejar ingresar no se les van a renovar las visas a los investigadores de la CICIG, y que a raíz de eso pues empiezan a presentarse algunos amparos por parte del Derechos Humanos y algunas personas e instituciones que promueven esta situación ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad le da un nuevo revés al presidente de la República, le dice: señor, usted no puede expulsar a los funcionarios, y existe una situación mera tensa en el aeropuerto de La Aurora, donde no dejaban ingresar a este funcionario, y que generó un mini caos, podríamos llamarlo en ese momento, porque inclusive varios vuelos no salieron, y bueno, hubo una problemática ahí, pero finalmente se le da la oportunidad para que pueda ingresar al funcionario de la CICIG. Hasta ahí nos quedamos con el hecho del escenario con el que iniciamos en enero. La descripción desde que inició todo este problema hasta el día de hoy. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos a continuar con el tema. Continuamos con el análisis que estamos haciendo sobre el tema de la CICIG, y anteriormente pues se hacía un pequeño resumen desde que inició la problemática de la CICIG hasta el día de hoy, cuando intentó, bueno, no el día de hoy, sino en estos días cuando intenta ingresar a la ciudad, a Guatemala, perdón, uno de los investigadores, que incluso se decía que este investigador llevaba los casos de enriquecimiento ilícito del partido FCN y otros casos que podían afectar directamente al presidente. Al haber ese tipo de problemática dentro del aeropuerto, y que se le da una exhibición personal inicialmente al investigador, realmente procedía a hacer todo ese proceso legal, tanto de la intervención hasta del Procurador de los Derechos Humanos, o había otra medida que se pudo haber hecho para que no hubiera un caos tan fuerte en el aeropuerto de La Aurora. Creo que aquí el problema es un poco el tema de la diplomacia. Guatemala siempre había tenido buenas relaciones con Naciones Unidas. Es a partir del non grato que hemos roto un tanto esas vinculaciones. Pero a mi criterio el problema fue un mal manejo de la diplomacia internacional. Yo no puedo negarle a un diplomático de Naciones Unidas el ingreso a mi país, porque eso significa que yo estoy en contra de la nación. Eso por un lado. Y por otro lado, la forma en la que se manejan las estructuras dentro de las instituciones, es importante tomar en cuenta que las decisiones que se vayan tomando son responsabilidad directamente de los funcionarios. En este caso el presidente era el directamente responsable, y creo que una actitud un tanto ingenua el hecho de insistir en la negativa en relación a negarle el ingreso a los investigadores de la CICIG, tomando en consideración principalmente que para qué desgastarse a nivel internacional poniéndose en contra de Naciones Unidas, cuando el mandato ya él anunció y está dentro de sus facultades decir que en septiembre no lo va a renovar. Entonces, a mi criterio, creo que se tomaron decisiones fuera de la diplomacia internacional. Sin embargo, hay que mencionar también que dentro de esa diplomacia Naciones Unidas ha respondido con una actitud
muy ad hoc, ahí sí, a la diplomacia. Siguiendo con el relato, la semana pasada nos enfrentamos a una situación mera turbia cuando el presidente dice, bueno, entonces terminamos el convenio con CICIG. Y esa terminación del convenio lo que generó es que muchos investigadores salieran del lugar donde se encuentra la CICIG. Yo ignoro hasta la presente fecha si han salido del país, pero lo que sí se tiene conocimiento es que en la sede de la CICIG ya no están. Y de hecho hay varias audiencias que se han llevado a cabo en tribunales donde no se han presentado los investigadores de CICIG, las personas que forman parte de esta institución, que son personas extranjeras. Entonces, esto lo que genera es parte de la diplomacia internacional. Bueno, señor, si a mí su país no me quiere, yo retiro a mis personas en una forma cordial, en forma adecuada, y entonces los saco del país porque no me ofrece las garantías necesarias para que continúen dentro del Estado. Esto hay que tomarlo en cuenta porque el presidente toma esa decisión, la da a conocer. Recordarán el escenario sobre el cual los medios de comunicación dieron a conocer esa noticia, donde el presidente coloca a varias personas que han señalado algunos vejámenes por parte de la CICIG y que esta es la justificación por la cual termina el mandato. Esa terminación del mandato dentro de las facultades del presidente, existen ciertas coordinaciones que se debieron de hacer en el derecho internacional público, tomando como base el acuerdo inicialmente, después la Convención de Viena sobre los tratados, lo cual no hizo el presidente. Entonces ahí hay otro choque con el tema de Naciones Unidas por esas relaciones diplomáticas y la forma en la que Guatemala está llevando las relaciones internacionales, tomando como base que la cabeza y quien representa al país es el presidente de la República. Y esa situación lo que genera es que existe ese choque y pues no estamos en las mejores condiciones actualmente con Naciones Unidas. Creo que ese es el escenario en el que nos encontramos hasta el día de hoy. Nos encontramos un escenario en el que el presidente de la República logró su cometido al terminar el mandato de la CICIG, aunque la Corte de Constitucionalidad después otorga amparos, pero de hecho la CICIG ya no está funcionando como tal por el hecho del retiro de sus investigadores de la sede de la CICIG y además la no asistencia de estos investigadores a las audiencias de los juzgados. ¿Esto qué genera? Pues es un panorama en el cual, si bien jurídicamente todavía se sostiene la CICIG, pero de hecho ya en la materia lo que tiene que hacer la CICIG ya no lo está haciendo. Esto hay que tomarlo en cuenta, que la decisión de Naciones Unidas es la decisión que se toma en todos los países. Si a Naciones Unidas le dicen los cascos azules ya no los queremos en este país, ellos se retiran por ser parte de esa incidencia sobre la soberanía estatal. Pero lo que nos viene ahorita es un escenario electoral donde el país, este año es un año clave. Yo había tenido la oportunidad de compartir con usted, licenciado, el año pasado y lo mencionamos, la importancia de este año. Así es. Y creo que Guatemala podía cambiar su futuro este año porque tenemos elección como que astronómicamente se hubiera dado la situación. Este año se eligen miembros del legislativo, miembros del judicial y miembros del ejecutivo. El próximo año tenemos cambio de Corte de Constitucionalidad, este año elección del Contralor General de Cuentas. Creo que este año es un año muy convulsionado para transformar y para seleccionar a buenas autoridades, pero con lo que empezamos es con el tema de la CICIG. Creo que esto lo que hace es pensar que el guatemalteco va a tener muchas oportunidades para transformar la historia del país, este año principalmente. Va a ser bastante delicado, ya que se habla de un proceso electoral que incluso el Tribunal Supremo Electoral hace días sale diciendo de que reafirma su autonomía y que garantiza la transparencia de este proceso. Por supuesto, sin la CICIG podrían darse casos de gente que hoy pueda participar nuevamente, porque puede ser que ya no lo liguen a proceso, porque estaba bajo investigación. Se pensaba que había una persecución política, pero realmente habían políticos que sí estaban involucrados en casos que hoy pues pueden ya respirar, ya no tienen a la CICIG, aunque sí podemos determinar de que era interesante el funcionamiento de esta institución. Se habla de una injerencia internacional en base a la soberanía del país, pero por los intereses que se tocaron. Porque si hubiera continuado hoy la CICIG, posiblemente CACIB estuviera también dentro de la mira de ligársele a un proceso como tal, no solo políticos, no solo otro tipo de personas que estuvieran involucradas en casos. Realmente, ¿cuál es su análisis en el tema de la Corte de Constitucionalidad? ¿Está funcionando bien
¿Fue parte de un proceso político o realmente tomó decisiones también muy apresuradas como ha hecho el presidente? Bueno, el diseño institucional de Guatemala se plantea a partir del texto constitucional. El hecho de que la Constitución funcione, que cada órgano cumpla con su deber, con su tarea, creo que eso reafirma nuestra institucionalidad. Hay muchos que han hablado de un golpe de Estado, que han hablado de que el mismo Jimmy Morales ha presentado o se ha presentado como un dictador, una situación de esta naturaleza, lo cual no es así. A mi criterio, y respaldando el tema constitucional específicamente, yo considero que las instituciones han reaccionado y han funcionado adecuadamente. El presidente de la República tiene la dirección de la política internacional. Él es el único facultado y el representante legal a nivel internacional reconocido, no solo internamente por Guatemala, por haberlo sido electo por más de 2 millones de personas, sino que reconocido por la comunidad internacional, porque él es el que ha ido a Nueva York a representarnos a Naciones Unidas, ha ido a Ginebra a representarnos a Naciones Unidas, ha estado en Sudamérica y en todas las instancias internacionales donde ha participado el presidente, y creo que eso le da esa prelación para poder tomar decisiones políticas, las cuales están dentro del marco de la Constitución. Específicamente el artículo 183, literal O, respalda cada acción que ha realizado el presidente Jimmy Morales. Correcta o incorrecta, pero él tiene la decisión, es una decisión política. Y ahí podríamos, si buscamos culpables de por qué está Jimmy Morales ahí, también tendríamos que echarle la culpa al electorado que lo colocó como presidente de la República. Porque eso es parte del juego democrático. El pueblo lo elige, él está ahí como presidente y a partir de esa situación entendemos que él es el que desarrolla la política internacional. De hecho, ahorita que viene un proceso electoral, vamos a elegir a un nuevo presidente que va a tomar posesión en enero del próximo año y es nuestra responsabilidad elegir a alguien que tenga las capacidades para manejar adecuadamente una política internacional. Si no, igual va a volver a salir un novato que pueda decir, mire, yo voy a cambiar el país, no soy ni corrupto ni ladrón, y a raíz de eso llega, pero si no tiene las capacidades necesarias puede cometer errores en el ejercicio de la administración pública. Y creo que el presidente, dentro del marco de sus facultades, tenía en primer lugar el terminar el mandato de la CICIG. Él tenía la facultad. En segundo lugar, tenía la facultad para manejar sus relaciones con el secretario general de Naciones Unidas y decirle al secretario, señor secretario, yo quiero que me mande nombres para sustituir a este señor. Tiene el derecho de hacerlo. También tenía el derecho de limitar, por ejemplo, el tema de ingreso a ciertos funcionarios, amén de que no fuera la persecución que ya mencionó usted, que los casos que estaba conociendo. O sea, la política internacional la maneja el presidente, así como el presidente Donald Trump emite un decreto donde no permite entrar guatemaltecos, por ejemplo, o no permite entrar. Hubo un tiempo donde a raíz del tema de terrorismo, se recordarán, en Siria no se permitían que ingresaran ciudadanos sirios a Estados Unidos. 6 países quedaron vetados. Lo mismo podía hacer el presidente de Guatemala aquí. Es parte de las relaciones internacionales porque él es el que dirige esas relaciones internacionales. Él tiene la facultad. Vamos a cortar aquí un momento, vamos a hacer un corte comercial y vamos a continuar con este tema. Continuamos con el análisis de CICIG. En este segmento anterior se hablaba de cómo se respalda a través de la Constitución las acciones del presidente. Entonces vamos a seguir en esa misma línea, pues las decisiones de la política internacional él las va a manejar respaldado, como usted decía, bien o mal las decisiones, pero tiene un respaldo legal. Ahora, la CC, que es la contraparte que ha estado peleando directamente con él, ¿cómo realmente estaba manejando ese tema? Ahora, la Corte de Constitucionalidad en el año 1993 tuvo un papel muy interesante en restablecer el orden constitucional con el tema de Serrano Elías, cuando generó un autogolpe de Estado, el cual consistió en emitir una ley, una norma, en la de que disolvía la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. En ese momento, algo que respaldó a Serrano Elías era que el ejército estaba de su lado, pero aquí se movieron los factores cuando la comunidad internacional presiona al mismo ejército para que se pase del lado de la Corte de Constitucionalidad y la Corte se vio respaldada por el ejército y al momento en el que se ve respaldada se dan los movimientos para que Serrano Elías presente su renuncia y salga del país. En ese momento la Corte asentó un precedente muy interesante y es que la sentencia que emitió era totalmente ilegal porque la emite a mutuo priori, se le denomina porque nadie le pidió a la Corte que emitiera la sentencia, sino que la Corte actuó de oficio y ordena el restablecimiento del orden constitucional.
Esto, obviamente que fue sano, cualquier constitucionalista del país le podría decir, mire, fue lo mejor que pudo haber hecho la Corte de Constitucionalidad, pero actuó de una forma ilegal. O sea, en la ley de amparo en ningún momento la Corte puede sostener una sentencia sin que alguien se lo haya pedido. Y dice qué instituciones le puede pedir o plantear un proceso de esa naturaleza a la Corte de Constitucionalidad. A raíz de eso, Guatemala empezó a darle mucha hegemonía a la Corte de Constitucionalidad. Desde el año 93 la Corte empezó a jugar un papel más relevante en la historia política del país y en muchos casos más que jurídica, más política que jurídica. ¿Por qué? Porque ese antecedente lo que generó es, bueno, yo puedo actuar de forma ilegal cuando sea necesario el hecho de restablecer determinados derechos. Bajo esta circunstancia la Corte ha enfrentado varios escenarios y aquí hay que recordarle a la población que la Corte, sus magistrados duran 5 años en su cargo y que se renueva totalmente la Corte cada 5 años y se integran con nuevos magistrados. Desde hace mucho tiempo la Corte, bajo esa figura política que ha querido resaltar, ha emitido fallos que son ilegales y que lo que hacen es buscar un asidero jurídico un tanto oscuro con la finalidad de respaldar sus decisiones. Y a mi criterio, en muchos casos, la Corte se ha desviado de la función esencial que tenía sobre la defensa del orden constitucional y muchas veces ha defendido intereses políticos que genera básicamente la forma en la que se integra la Corte. De esa cuenta nos enfrentamos a un escenario en el cual la Corte de Constitucionalidad actual, la que hoy día está dirigiendo el control de defensa constitucional, cobró algunos ejemplos de esto, iniciando con el tema del non grato. Ese día la Corte genera un proceso a raíz de una serie de denuncias que se presentan en contra de la decisión tomada por el presidente de la República para expulsarlo, y bajo pretexto de la importancia del comisionado emite la resolución del amparo. A mi criterio, esa decisión de la Corte de Constitucionalidad era ilegal. ¿Por qué? Porque quien debió haber planteado el amparo era directamente Iván Velázquez, pero Iván Velázquez no lo planteó. No lo pidió. Quien lo plantea es el Procurador de Derechos Humanos, lo plantea algunos abogados que no tenían representación de ninguna índole, no tenían un mandato otorgado por Iván Velázquez para presentar el amparo, pero igual lo plantearon y la Corte, en respaldo a la política internacional, diciendo, bueno, es algo delicado si atentamos en contra de lo que Naciones Unidas está haciendo, y principalmente por un error técnico que el presidente había cometido cuando sale dando a conocer el non grato solo él, cuando la decisión la tenía que tomar con un gabinete, por lo menos con un ministro, y en este caso tenía que ser el ministro de Relaciones Exteriores, pero que además es hacer ver que a las 6 de la mañana le había dado la renuncia al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces fue algo muy complejo, pero el procedimiento había sido malo y de eso tomó la Corte de Constitucionalidad para frenar la actividad del presidente y sostener a Iván Velázquez en el cargo de comisionado. Pero ahí hay una actitud ilegal de la Corte de Constitucionalidad, porque la temática del amparo es, yo puedo presentar un amparo únicamente cuando se están lesionando mis intereses, mis derechos, pero yo no puedo presentar un amparo a favor suyo, porque quien debe presentarlo, legitimado para presentarlo, es usted. Y así es como la Corte actuó, varió una tradición jurídica que databa de 32 años, la varió por salvar al comisionado de la CICIG. Ahí hay un decanto de ilegalidad, pero políticamente podríamos verlo de una forma adecuada porque el presidente también actuó incorrectamente. Ahora, ¿la institucionalidad en qué consiste? En que se respeten las decisiones que toma cada institución. Entonces el presidente de la República había tomado una decisión. La institucionalidad consiste en respetar esa decisión del presidente. Pero existen mecanismos procesales, en caso del amparo, que se planteó y la Corte de Constitucionalidad emitió una decisión. ¿En qué consiste la institucionalidad? En que el presidente después tuvo que acatar esa resolución. Y, a mi criterio, algo que podríamos resaltar del presidente Jimmy Morales es que ha acatado las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en mediana forma. Ahora, viene la Corte y lo último que acaba de conocer es ese acuerdo ministerial que publica el presidente la semana pasada, donde da a conocer que termina el mandato de la CICIG y la Corte de Constitucionalidad viene y actúa y en base a varios amparos que se presentaron, de ningún personero de CICIG presentó ninguno, sino que fueron personas entre el procurador y varias personas individuales que presentan esa situación y reitero nuevamente ese precedente. El hecho de esa variación
que a mi criterio es totalmente ilegal. Pero la Corte rescata a la CICIG diciendo, bueno, no podemos acoger lo que el presidente dice, sino que otorgamos el amparo provisional, dejamos en suspenso la actividad del presidente y en consecuencia jurídicamente la comisión debe de continuar hasta el mes de septiembre. Lo interesante de la Corte es que se integra con 5 magistrados y 4 de ellos han estado votando en una forma coordinada, mientras que hay una magistrada, que en este caso es la presidenta, quien está razonando su voto, y casualmente es quien fue electa por el organismo ejecutivo, es decir, el presidente Jimmy Morales la seleccionó en el año 2016 para que ella fuera la representante, no representante, sino la delegada por parte del Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad. Ella, dentro de sus votos razonados, tras la lectura de cada uno de ellos, se da cuenta que respalda la actividad del presidente, y aquí debo de mencionar que muchos de sus razonamientos no dejan de tener razón, porque hace ver lo que acabo de señalar yo ahorita, que muchas de las acciones que se han presentado no las ha presentado directamente el afectado en sus derechos, sino que las presentan terceras personas. Y creo que esos errores jurídicos que la Corte ha sostenido hace inclusive que tengan más trabajo, porque ahora cualquiera puede presentar un amparo por cualquier cosa y a favor de cualquier persona, porque la Corte ha permitido estos precedentes de una forma ilegal. Respaldando que la institucionalidad del Estado, sí podríamos mencionarlo de esa forma. Hablemos del tema de la política internacional del país. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, Naciones Unidas tiene una pugna con Guatemala, y esa pugna se acrecentó a raíz de la terminación del mandato de la CICIG. Platicábamos hace unos momentos que tal vez cuando fue el tema del non grato, el secretario general de Naciones Unidas no le puso tanta atención al tema, pero lo que sucedió la semana pasada fue algo muy delicado a raíz de que puso en jaque las decisiones que el secretario general de Naciones Unidas ha tomado. Y esto lo que genera básicamente es que existe una polarización a nivel internacional inclusive, porque ya hay países que han expresado que están preocupados por la actividad en Guatemala, por la lucha contra la corrupción, etcétera, por la expulsión de la CICIG del país. Hay un comunicado donde hay varias banderas europeas y americanas, pero también existe un sector político internacional que respalda lo que está haciendo el presidente Jimmy Morales. Y para hablarlo con nombres y apellidos, el presidente de Estados Unidos, quien no emitió ningún comunicado ni a favor ni en contra, generando un silencio que podría ser a favor del mismo presidente Jimmy Morales. Eso por un lado. Y hay que tomar en cuenta que en septiembre del año pasado, previo a que el presidente decidiera ya no continuar con el mandato de CICIG, hubo ciertas reuniones de la canciller e inclusive del mismo presidente con algunos senadores republicanos de Estados Unidos. Entendido como tal que los demócratas, precisamente existe una diputada de orígenes guatemaltecos, Norma Torres, quien es demócrata, que respalda el tema de CICIG, pero podríamos ver ese escenario de CICIG en el Congreso de Estados Unidos. Hay una polarización porque si yo soy demócrata respaldo a la CICIG y soy republicano respaldo al presidente. Esa condición se acrecentó con el traslado a la embajada de Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén. Y ese traslado a la embajada lo que hace es unir cierto lazo con el presidente Donald Trump. Objetivamente hablando, podríamos mencionar que los extremos dentro de las posturas, tanto a favor de la CICIG como del presidente, serían erradas decir que todo lo que el presidente ha hecho es malo. No, no es cierto. Es ilegal, debe irse preso. No, no es cierto. Todo lo que la CICIG ha hecho es malo. Tampoco es cierto. Debemos de sopesar y entender que el presidente de la República ha generado su función a partir de lo que la Constitución le establece, y esos límites han permitido que existan instituciones como el Congreso de la República que haya conocido ya 2 antejuicios y que los 2 antejuicios no los haya dado trámite. Aunque existan pruebas, aunque sí exista una contundencia sobre el financiamiento electoral, pero la Constitución así lo plantea. Si no se llegan a los 105 votos, no se le puede retirar. Se podría decir que en procedimiento han actuado bien las 2 instituciones, tanto el gobierno o el presidente como la CICIG, pero en intereses políticos ha habido un choque realmente que no ha permitido el funcionamiento de estas instituciones. Pero vamos a continuar con este análisis al regresar de un corte comercial. Continuamos con el programa sobre el análisis de CICIG y hemos estado hablando de cómo ha procedido el presidente y hasta de forma objetiva, como se mencionaba, se ha dicho de que ha funcionado apegado a la ley. De igual manera, el funcionamiento de CICIG a través de sus investigadores y del dirigente que
que tenía a cargo esta institución, que era Iván Velázquez, también ha actuado de cierta manera apegado al procedimiento que está establecido en el acuerdo. Pero por decisiones políticas ha habido un choque, ha habido una separación incluso de intereses que se puede mencionar, como hablamos anteriormente, la minera San Rafael, que ha sido un detonante también para buscar desestabilizar y sacar a CICIG por intereses económicos, el presidente por intereses personales, persecución a su familia, políticos que rodean al presidente que son, como se le denominan, de la vieja política, que también son perseguidos penalmente por esta institución, y otras instituciones privadas que se han visto involucradas en ilegalidades como financiamiento ilícito, que ha sido los mayores señalamientos que daba la CICIG en su momento cuando investigaba estos casos. Hoy que se avecina el proceso electoral, ¿qué tan vulnerable o será que se podrá llevar un proceso donde por lo menos se llegue a las votaciones el 16 de junio sin que haya una injerencia de otras instituciones o de otros poderes? ¿Realmente el Tribunal Supremo Electoral va a poder lograr mantener esa autonomía o va a regresar la injerencia? Bueno, aquí habría que hacer una distinción muy clara entre la política internacional, la política nacional, y establecer ciertos parámetros que el Tribunal Supremo Electoral ha sostenido sobre qué va a ser el proceso electoral. Considero que el proceso electoral, y así esperaría yo que fuera, va a transcurrir sin mayor incidente en cuanto al tema de los procedimientos específicos que se dan. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral podríamos decir que es una de las instituciones que más confianza da a la población, porque los procesos anteriores, si bien han existido ciertos sesgos, pero son mínimos sobre la pureza del proceso electoral. Creo que eso no va a generar mayor problema. El problema sí va a suceder sobre la toma de decisiones del Tribunal Supremo Electoral es en la inscripción de candidatos, que ahí empieza la temática del financiamiento electoral ilícito, y también el tema de campañas anticipadas, campañas negras y una serie de aspectos que, por ejemplo, en el proceso electoral anterior generaron que muchos funcionarios inclusive no pudieran tomar posesión, como algunos diputados. Exacto. Que fueron electos y que después, al momento de llegar a tomar posesión, no pudieron tomar posesión porque existía un proceso penal en contra de ellos iniciado por el Ministerio Público y CICIG. Hablemos, ese sería el primer... y hay un techo de inversión en campaña. También limitado, y que con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos vamos a tener una campaña electoral mucho más minada y, pienso yo, más controlada por el Tribunal Supremo Electoral a partir de la forma en la que colabore con el Ministerio Público. Recordarán ustedes que de las principales fiscalías que se rescataron del Ministerio Público y que salieron a luz sus fortalezas era la Fiscalía de Asuntos Electorales, que es la que precisamente colocó el dedo de que el presidente Jimmy Morales había cometido un ilícito con el financiamiento electoral. Y era tanta la capacidad que tocó partidos como la UNE, tocó partidos como Líder, Patriota y FCN, que muchos de estos fueron cancelados por el Tribunal Supremo Electoral a raíz de los procesos que CICIG había iniciado. Creo que el escenario político es el que preocupa. El escenario jurídico, a mi criterio, va a continuar con normalidad. Los ciudadanos vamos a poder ir a votar en el proceso electoral, y aquí cambia un poco el papel de a quién le corresponde este año elegir a sus autoridades, y es al pueblo. Somos los guatemaltecos los que vamos a tomar la decisión de quién colocamos como diputado en Quetzaltenango, quiénes colocamos como alcalde y su consejo, y principalmente quién vamos a colocar como presidente de Guatemala y que va a empezar a tener funciones el próximo año. Eso es parte del juego democrático. Ahora, el trasfondo de cada uno de los casos que CICIG manejó, y principalmente esa lucha que hoy día existe entre ciertas instituciones, como podríamos llamarla, de dos bloques: el Procurador de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, algunos diputados del Congreso de la República, que en muchos casos esos diputados sí han sido señalados y ellos mismos se autoidentifican como de izquierda, algunos miembros del Ministerio Público que todavía están, que fueron fiscales en la época de Telma Aldana, que también podrían estar en ese sector,
y otro actor muy importante es el Tribunal Supremo Electoral, con quien CICIG había firmado un acuerdo el año pasado para la transparencia, principalmente en el tema de financiamiento político electoral. Y en el otro sector tenemos al Ejecutivo, con un poder muy fuerte, tenemos al sector económico, quien, como mencionaba usted hace un momento, el tema de la minera encausó a que respaldara al gobierno y estuviera en contra de la Corte de Constitucionalidad, por citar un ejemplo. Algunos sectores económicos muy fuertes en Guatemala que, respaldados por el ejército, creo que van a apoyar ese sector del gobierno y que es el otro bando, podríamos llamarlo de esa forma. Y a eso le agregamos al ingrediente que cada grupo tiene su medio de comunicación que los respalda y que publica cosas a favor o en contra de los otros grupos y que le da más realce a las noticias en las cuales se respalda los intereses de determinados grupos. Creo que eso hace que polaricemos el proceso electoral. Ahora, va a hacer falta ahora el conocer quiénes van a ser las caras que van a representar a estos dos bloques. Se ha dicho de muchas personas, pero hasta que no se inicie la contienda electoral, creo que ninguno se va a atrever a dar a conocer sus nombres, principalmente de eso que acabo de mencionar, que el Tribunal Supremo Electoral ahora tiene la capacidad para no dejarlos participar como candidatos si hacen campaña anticipada. Entonces, creo que se van a cuidar hasta el mes de marzo, cuando empiece ya el tema de la campaña electoral. Y por otro lado, es importante que la población conozca y sepa que tanto de los dos bandos que acabo de mencionar se han cometido errores legales. Han cometido situaciones que no se debieron de haber sucedido, como por ejemplo la decisión del presidente de ir en contra de Naciones Unidas. Traíamos una tradición desde 1945 donde Guatemala era precisamente uno de los principales aliados de Naciones Unidas, y hoy día el presidente cometió sus errores. Pero por otro lado, sí creo que también ha cometido varios errores y eso se le puede achacar, pero también hay que resaltar algunos logros que han hecho en ambos sectores. Bueno, es bastante interesante poder analizar el tema de CICIG y lo complejo que se ha vuelto el problema por manifestaciones y que creo que continuarán en estos días también, y la reacción de la población a través de decir que quieren que continúe CICIG a pesar de lo que diga el presidente. Pues, se nos ha acabado el tiempo. Licenciado, gracias por estar acá. No quisiéramos tener más tiempo para seguir hablando y analizando este tema, pero creemos de que en su oportunidad, en lo que se va desarrollando este tema, vamos a tener la oportunidad de invitarlo nuevamente. Y a ustedes agradecerles por permitirnos entrar a sus hogares, por llevarles temas de interés y de información, en especial en estos momentos que atraviesa el país. Pasen feliz noche, agradecemos su atención, nos vemos el próximo miércoles.